Hugo, mi nombre es Roberto Buitrago y quiero presentarles mi más reciente historieta titulada El Desande. Por lo que realizaré una serie de videos para que conozcan más sobre el proceso creativo detrás de El Desande. Para comenzar, voy a mostrarles este libro, Fatherland o Patria, de Nina Bunjevac, que se convirtió en una de las influencias principales en mi historieta. Fatherland o Patria, traducido, está dividido en dos partes y donde una dibujante narra desde su propio punto de vista el conflicto familiar entre su padre y su madre, su exilio de Yugoslavia por la guerra y cómo la familia se fracturó por cuestiones ideológicas y políticas, llevando al padre a radicalizarse y a movilizarse en contra del presidente yugoslavo Joseph Tito. Entonces Nina, ya grande, cuenta sus memorias de un trauma familiar, pero necesariamente para esto tiene que contarnos la historia del conflicto histórico de su país, Yugoslavia, ya que es el contexto histórico el que da forma a ese trauma familiar. Este libro, Patria, me dio claves para empezar a dibujar mi historieta El Desande, porque yo también quería acercarme a la historia de un trauma familiar dentro de unos acontecimientos históricos particulares, que fueron los que desencadenaron justamente el trauma familiar y la muerte de mi padre. En mi caso, cómo la muerte de mi padre se trenzó con el comienzo del narcotráfico y el paramilitarismo moderno en los años 70 en Colombia. Pero volvamos a Nina. Lo primero que me influyó en este libro es el aspecto formal del libro como tal, ya que Nina dibuja las viñetas y estructura las páginas haciendo clara referencia a un álbum fotográfico familiar, por su tamaño, también por el realismo en el dibujo, por el entramado y la forma de entintar que utiliza. Son viñetas muy detalladas y que se nota que usa referentes fotográficos para dibujarlas. Incluso dibuja las mismas fotografías en algunas hojas. Para El Desande, yo también realicé un archivo recopilatorio de múltiples imágenes fotográficas de mi familia. Las tomaba de mis tíos, de mi tía, de mi mamá también. Y es a partir de esas imágenes fotográficas que voy desarrollando y dibujando las viñetas en esta historieta, ya que El Desande es una historia que está basada en hechos reales principalmente. Y por otro lado está la estructura de Patria. Es muy interesante porque ella reconstruye la figura de su padre a partir de las historias de su madre y de su abuela, cosa que me parece que a mí también me pasó, y es que yo reconstruyo la historia de mi papá a partir de las historias de las mujeres que lo sobrevivieron. Y por otro lado también reconstruye la historia de su padre revisando la historia de Yugoslavia como tal. Y esa es otra clave que quería utilizar para mi historieta, porque también era necesario revisar la historia de la violencia en Colombia para poder llegar a reconstruir la vida y la muerte de mi padre. Si no lo han leído, se los recomiendo un montón. No sé si se encuentra fácilmente. Esto lo editaron en el 2014 y esta edición es del 2015 por Turner, la editorial Turner. Bueno, nos vemos en otro video.